días, estimados amigos, un gran abrazo para todos. Les doy una cordial bienvenida a Diálogo de Fe, un programa de RPP con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Mi nombre es Carlos González, estoy realmente muy contento de acompañarlos mientras que nuestro querido Fernando Carvalho se toma un merecidísimo descanso. Monseñor Carlos Castillo, un enorme placer compartir esta mañana con usted. Muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, querido Carlos, bienvenido también tú a nuestro programa y seguimos adelante juntos. Monseñor, hemos recibido la noticia del fallecimiento de Abimael Guzmán, líder terrorista del grupo más sanguinario del país, Sendero Luminoso. ¿Cuál es su reacción, Monseñor, frente a este acontecimiento? Bueno, para todos nosotros esta persona ha sido un causante de graves daños y todos sentimos simplemente una especie de desasosiego de pensar que una persona hizo tanto daño y tanto mal, ¿no? Sin embargo, bueno, como sucede siempre, ¿no?, con las personas que han hecho mal en la historia y tan grave, nosotros decimos, bueno, la última palabra la tiene el Señor, ¿no? Y Él tendrá que dar cuentas de todo lo que provocó en nuestro país. De todos modos, ¿Y cómo, nosotros... Sí, nosotros ¿Y cómo debemos...? Adelante, Monseñor, adelante, continúe. Los peruanos tuvimos una actitud, incluso en el momento más difícil, en el momento tremendo en donde se logró capturarlo, una actitud de respeto por la persona humana, y se hizo un acto de inteligencia y de sabiduría profundo que llevó a su captura y a su consideración como persona humana. Somos un pueblo digno y un pueblo que supo no enfrentar con los mismos modos agresivos y violentos a quien fue uno de los padres de la violencia. Y por esa razón, como pueblo digno, también, digamos, ante un hecho así, guardamos el silencio adecuado, sin venganzas, sin agresiones, y con la altura de quien sabe que el amor triunfa sobre el odio. Eso es lo único que puedo decir. Monseñor, pero nos gustaría también escuchar cómo una respuesta frente a cómo debemos asumir los peruanos, los ciudadanos, Monseñor, la muerte de este líder sanguinario que enlutó a tantas familias en nuestro país, pero también qué lección y aprendizaje debemos sacar de esos años de violencia y muerte que dejó este grupo criminal liderado por Abimael Guzmán. Sobre todo, me parece que lo más importante es mantener nuestra propia dignidad, ¿no? Ellos ponían las armas, nosotros poníamos los muertos, ¿no? Y ahora que era muerto, pedimos a Dios que digamos, se haga justicia, pero que todo quede en manos de su misericordia, ¿no? Porque Dios es amor. Pero Dios es justo también y será Él que decide. Nosotros no tenemos dominio sobre eso, ¿no? Es también como con la muerte de Hitler u otros asesinos que en la historia han hecho cosas tremendas, ¿no? Nosotros eso lo ponemos en manos de Dios. Desde el punto de vista nuestra tarea es siempre crear las mejores condiciones para que haya paz y emplear siempre los métodos y las formas inteligentes, sabias, que la democracia nos ha dado y que nos permite realmente, a través de la consideración seria de los acontecimientos, el enfrentar con hondura y claridad las cosas, ¿no? Especialmente rechazando todo acto de violencia y especialmente los actos de violencia subversiva que normalmente se consideran que porque creen hacer la justicia pueden hacer con sus manos lo que sea, ¿no? Entonces hay que prepararse participando. Yo he creado la expresión en estos meses de anchar la democracia, es decir, una democracia en donde la gente realmente participe y no sea una especie de control de unos cuantos de
según sus intereses o sus deseos, sino escuchando lo que la gente realmente clama y participando nosotros. Eso sí, tenemos que estar más activos, vigilantes como ciudadanos, para que las cosas se puedan salir de los entrampamientos en que podemos estar, ¿no? Efectivamente, monseñor, y sobre todo siendo conscientes de nuestra realidad y de nuestros problemas para que se puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Y precisamente, monseñor, el Evangelio que se va a leer mañana y que usted va a Ujú. compartir con la comunidad cristiana en la misa de las 11 de la mañana en la catedral, nos muestra a un Jesús primero interesado en saber qué piensa la gente de él, pero también qué pensaban los mismos discípulos de él, ¿no? Y cuando le Ujú. responden que él es el Mesías, ¿no? Él les prohíbe Ujú. que lo divulguen, ¿no? Lo Ujú. cual nos da ya una señal de humildad. Y les revela que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer, va a ser ejecutado, pero también va a resucitar, ¿no? Pedro intenta corregir a Jesús y acá es cuando Jesús, tras regañarlo, deja una enseñanza, monseñor, que llega hasta nuestros días, ¿no? Las reglas de este mundo se han distanciado de los valores que como cristianos debemos seguir, ¿no? Es un Jesús, monseñor, sumamente consciente de la realidad del hombre y de no querer esconder jamás la verdad. Sí, es un texto muy importante porque evidentemente de cómo entendemos nosotros al Señor depende también nuestra vida cristiana, ¿no? Si nosotros lo consideramos como un líder político y lo disfrazamos de eso, nosotros estamos saliéndonos de, de la fe, ¿no? Igualmente si lo vemos como un ángel o un ser extraterrestre, ¿no? También nos alejamos de la fe. Si simplemente un simple hombre, lo más importante es que es un hombre sencillo, servicial, que muestra el amor de Dios desde lo más profundo de la vida de la gente que sufre y que tiene problemas, que en el fondo es la realidad de todo ser humano, ¿no? Todos en primer lugar somos personas vulnerables. ¿Y qué hace Jesús? Se identifica con los últimos de la tierra para desde allí, desde sus trajín, sus problemas, identificándose con ellos, darles el aliento de Dios. Y así, a través de esa sencillez, reconsiderar todo el orgullo, la vanidad, los intereses, los revanchismos, las agresiones, las violencias. Jesús nos desviolenta en ese sentido, ¿no? Y Pedro, si bien es cierto que le dice, pues tú eres el Mesías, que es lo más cierto, porque Jesús digamos, viene de parte del Padre a decirnos que es el Salvador de la realidad del mundo, de la vida de todos los seres humanos. Lo más importante es que es una salvación, digamos, muy profunda, porque se trata de que el ser humano readquiera la capacidad de ser solidario, ¿no? Eso es lo que nos salva. Y entonces antiguamente ya habían habido antecedentes, los profetas, por ejemplo, que sí, el pueblo reconocía a los profetas porque había gente que había sido asesinada, ¿no? Habían muerto por anunciar la palabra. Y hay una realidad más anterior, que es la de un rey que dio su vida por el pueblo y que fue asesinado también. Esa imagen de que Dios actúa a través de las víctimas, ¿no? Y de que nosotros tenemos en cierto modo que identificarnos con los que sufren y servirlos, es una nueva manera de ver también la historia, ¿no? La historia desde los necesitados, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque nos vuelve a los elementos más simples de la vida para poder decir Dios es un Dios realmente cercano que es aliento de su pueblo, ¿no? Y, monseñor, hay un momento, ¿no? Hay un momento importante cuando Jesús dice, quítate de mi vista, Satanás. Y es que está claro que con el mal no se puede ser condescendiente, ¿no? Con el mal expresado en la violencia, en la mentira, en la corrupción, no se puede transar, ¿no? Sin embargo, Así es. a veces nos dejamos arrastrar porque consideramos que ya no se puede hacer nada, pero la gente debe entender que hay una luz, ¿no? Que hay una esperanza, que con fe se puede transformar la realidad. Y mira, Pedro en ese momento él era Galileo, ¿no? Los galileos se la tenían con Jerusalén, ¿no? Y entonces cuando el Señor dice que va a ir a Jerusalén para ser matado, dice, eso no te puede pasar, ¿no? Tú
eres algo así como una especie de Superman, de Rambo, o lo que sea, ¿no? O sea, eres un... Monseñor Castillo, Monseñor Castillo, le voy a pedir por favor unos segundos para que complemente su respuesta y su explicación. Nos vamos a ir un momento, unos minutos, unos segundos nada más, y luego regresamos para seguir conversando sobre este tema de tanto interés. Regresamos. Ana Cecilia, muy buenos días. Bienvenida a RPP. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué recuerdos, Ana Cecilia, si nos puede por favor contar algunos detalles de ese 12 de septiembre en que se capturó a Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso y que ha fallecido esta mañana? Mire, ese 12 de septiembre fue el inicio de la pacificación de nuestro país, al capturar este genocida terrorista. No, y ahí es cuando ya recién el Perú podía respirar tranquilo, vivir en democracia, vivir en paz. Recién comenzaba la paz para nuestro país, tantos años golpeados por el terrorismo. ¿Cuánto esfuerzo costó para el grupo del GEIN la captura del líder terrorista, Ana Cecilia? Muchos años nos ha costado buscarlo a él. Realmente pensábamos que era un mito, pero realmente pudimos determinar que Abimael sí estaba vivo. Y claro está, en la captura que hicimos el 12 de septiembre, capturarlo vivo, respetando su vida, respetando la vida de los demás, y entregarlos, pues, sano y salvo, increíblemente, a Abimael Guzmán, a la DIRCOTE, ¿no? Y a todos. ¿Qué sensación, qué emociones ese día saltaron, Ana Cecilia, al poder fijar ya el día, ¿no? el momento en que debían capturar a Abimael Guzmán, que tantas muertes había provocado y enlutecido, ¿no?, a muchas familias en nuestro país? Para nosotros fue realmente, primero dimos gracias a Dios, porque realmente todo el sacrificio que hemos hecho y que las muertes que han hecho los terroristas, por lo menos ya este delincuente terrorista estaba detenido. Entonces, él ese día fue la alegría más grande que hemos tenido en nuestra vida, es que realmente haber capturado al hombre más buscado por todo el país. Pudimos hacer, este grupo especial de inteligencia GEIN, este grupo especial, lo pudo hacer con defectos y virtudes, hemos podido hacerlo, y hemos tenido, a pesar de la necesidad, hemos trabajado arduo, diario, para poder capturar a este terrorista, y que de lo cual nos sentimos satisfechos que se ha sido la policía que ha hecho su trabajo limpiamente, entregarlos con vida, respetando la vida y respetando los derechos humanos. Es un claro ejemplo, Ana Cecilia, para terminar, que cuando se tiene un trabajo planificado, cuando estamos unidos, se tiene un solo objetivo, se puede luchar contra la violencia y contra estos grupos que desean, pues, desestabilizar con la muerte y con el odio a nuestro país. Así es, sí, realmente el trabajo ha sido algo, hemos sido un equipo, un gran equipo comandado por Benedito Jiménez Vaca y Marco Miyashiro. Un gran equipo que teníamos todas las ganas, ponerlos el 100% en nuestro trabajo, no importaba si dormíamos, comíamos o no, porque teníamos esa consigna de capturar a este genocida terrorista y entregarlos vivos sobre todo, ¿no? Muy bien, Ana Cecilia, le agradecemos por este diálogo con RPP, ¿no? Hoy ha fallecido el líder sanguinario, el líder terrorista Abimael Guzmán, jefe del grupo sanguinario, decíamos el grupo más sanguinario en la historia del país, Sendero Luminoso. Y Ana Cecilia, hay que tener un reconocimiento a vuestro trabajo y al trabajo de todos los que participaron, ¿no?, como parte del GEIN en la captura de Abimael Guzmán, que, como decimos, hoy ha fallecido en horas de la mañana. Muchas gracias, Ana Cecilia Garzón, por esta comunicación. 10 de la mañana con 22 minutos. RPP, la voz del Perú.
Estamos en Diálogos de Fe conversando con Monseñor Carlos Castillo, ¿no? Estábamos dialogando precisamente sobre la reacción, Monseñor, de Jesús cuando dice: quítate de mi vista, Satanás, ¿no? Y que nos quedaba clarísimo de que con el mal que se expresa de muchas maneras en nuestra realidad, con la pobreza, con la corrupción, con el odio. Mira, esta referencia a Satanás es porque la imagen que tiene Pedro está mostrada por también un odio hacia Jerusalén. Eran unas personas que venían de Galilea, ¿no? Había hecho a Jerusalén mucho daño a Galilea. Y entonces Jesús lo corrige, le pone, además no dice exactamente quítate de mi vista, sino le dice ponte detrás, no quieras enseñarme tú, ¿no? Porque hay la idea de que uno puede corregir, digamos, al Señor, y es al revés, Él nos corrige a nosotros, ¿no? Y el punto esencial es que tiene una visión de poder, ¿no? Como diciendo, yo decía al final, como esas imágenes que tienen los jóvenes, ¿no? Una especie de Rambo, ¿no? El Señor no viene a cambiar el mundo por la violencia, sino a través justamente del amor, y asume entonces la condición de las víctimas. Y ahí nos interpela y nos llama a cambiar, a salir de nosotros mismos, a no enredarnos en las locas ilusiones, ¿no? Y esa novedad es lo que ha hecho que a lo largo de los siglos el cristianismo se mantenga, a pesar de muchos errores que pueden haber de parte de la Iglesia, ¿no? Pero lo más importante es el dar testimonio de que el amor triunfa sobre el odio y sobre la mentira y sobre la violencia, ¿no? Y esta palabra que ha dicho Ana Cecilia ahora es muy importante. Quiero decirte que el día de domingo vamos a hacer una misa justamente para recordar los 29 años de esta captura que fue, como ella misma ha dicho, pacífica, hecha con sabiduría, con el sentido, digamos, de humanidad que hay que tener y que nos enaltece como forma de actuar, de vivir, que viene justamente de una comunidad cristiana y creyente que cree realmente en la humanidad y sabe que eso se supera siempre con más humanidad y más apertura, ¿no? En ese sentido, quería invitar también a todo nuestro pueblo. Esta tarde a las 5 de la tarde vamos a ordenar a 6 nuevos sacerdotes que queremos que sean también pequeños Cristos que puedan dar testimonio del amor de Dios en nuestro pueblo, ¿no? 6 nuevos sacerdotes salidos de nuestro pueblo. Todos van a trabajar en los pueblos jóvenes porque están ahí ya, en el Cerro San Cristóbal algunos, en los barrios del Rímac y en Manchay. Y quisiera que los acompañemos en la oración para que este ministerio sea un signo indeleble de que el Señor nos acompaña, nos da fuerza, nos consuela y nos anima a transformar el mundo con la paz. De acuerdo, Monseñor. Ahora permítame invitarlo para escuchar un mensaje del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos permite dirigirnos a Dios con confianza y llamarlo Padre o Papá. Además, al insistir en la novedad de la revelación y la filiación divina, San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Y en este sentido, el apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las personas es secundaria respecto a la dignidad de hijo de Dios. Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina, sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miembros de la gran familia humana es esa nueva dignidad de hijos y herederos de Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo,
que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bueno, monseñor, hemos escuchado al Papa Francisco comentando sobre la importancia del bautismo como un punto de encuentro, ¿no?, entre los seres humanos para retomar dentro de todas las diferencias que podemos tener el sentido de la hermandad, de la unión, de la unidad y de tener una sola mirada para poder crecer juntos, ¿no? Y esto tiene que ver también con el respeto que le podemos tener a todos, a los hombres y a las mujeres y a las personas más vulnerables. Monseñor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus valiosas palabras, por mostrarnos un camino de luz. Le ruego que para despedirnos nos ofrezca su bendición. Vamos a pedirle al Señor que en esta circunstancia en que se encuentra nuestro país nos aleje completamente del terrorismo, de la violencia, y nos haga constructores de paz. Padre bueno, que en estos días que recordamos dos acontecimientos tremendos de violencia, el signo de sabiduría, de inteligencia verdadera, pacífica, que nos diste con el grupo del GEIN, sea también signo para que con esa línea de acción y de vida, la sabiduría de tu amor, podamos contrarrestar cualquier tipo de acción que nos destruya. Ayúdanos a construir juntos, porque somos hijos y somos hijos, somos hermanos, y hemos de aprender a vivir como hermanos unos con otros, reeducarnos en tu amor. Dios bendiga al Perú y bendiga al mundo en estas circunstancias en que recordamos lo difícil que es vivir cuando hay gente que solamente piensa en sí misma. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrenos, Señor. Así sea, monseñor. Muchísimas gracias, monseñor Carlos Castillo. Ha sido Diálogo de Fe aquí en RPP. Le deseo un grato y buen domingo y también un buen domingo para todo el Perú. Nos encontramos en una próxima edición.